Cada vez que se acerca una elección, pareciera que algo se despierta entre nosotros. Las conversaciones se hacen más tensas, las redes sociales se llenan de discusiones y las personas que antes compartían espacios con normalidad terminan viéndose como adversarios. La política debería ser una herramienta para construir el futuro de una sociedad. Sin embargo, muchas veces termina convirtiéndose en una frontera emocional que separa familias, amistades y comunidades enteras. Lo preocupante no es que pensemos diferente, la diversidad de opiniones siempre ha existido. Lo preocupante es cuando dejamos de ver a la otra persona como un ser humano y comenzamos a verla únicamente como un contraste político o una postura política. Entonces, ¿qué ocurre dentro de nosotros cuando permitimos que las diferencias se conviertan en barreras emocionales que nos distancian de personas a quienes antes veíamos con amor? Sabemos que es una visión muy utópica de esta compleja realidad, pero nos negamos a ceder ante el odio y el resentimiento que se produce por las tensiones políticas. Pon en pausa tu prisa y dale play a este capítulo. Bienvenido. Dani, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy saliendo de una gripa, por eso mi voz se escucha un poco mal, pero bueno, feliz de estar aquí. Bueno, Dani, igualmente feliz de que estés otra vez aquí con nosotros y en un tema tan importante y relevante como es en este momento sobre todo, porque creo que nos ha tocado absolutamente a todos los que tenemos y no tenemos redes. O sea, no hay lugar al que vayamos, al que miremos, que no esté el tema presente. Y quizás por eso se me ocurrió decirte que hablemos de este tema, ¿sí? Porque mucho se está hablando en redes sociales desde posturas políticas, de por quién votar, por quién no votar, qué opinas, qué no opinas, pero no he visto a nadie hablando de algo tan importante como lo que nos ocurre a nivel emocional, ¿sí? Lo que nos ocurre internamente cuando nos dejamos llevar tanto por estas discusiones o divisiones políticas. ¿Qué, qué crees que nos podría pasar, ¿sí? Bueno, causar realmente. mm, el no ponerle un alto a esto, o el no ponerle límites más bien, o el no preguntarnos por qué nos dejamos llevar tanto por, por estos disgustos, ¿sí? Porque alguien que piensa distinto a mí me genera un raye tan rápido, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, aquí hay algo muy interesante y yo quisiera iniciar a dialogar sobre esto. Normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en constante conflicto. Entonces, cuando una persona piensa diferente a mí, independientemente si es un concepto político, social, religión, personalidad, gustos, música, comida, etcétera, cuando alguien no piensa igual a mí, ahí es donde nosotros por instinto necesitamos defendernos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo tomamos a nivel social, tenemos que hacer una división de dos conceptos importantes. Para pelear o para entrar en un conflicto se necesitan dos personas. Si una persona llega a mí y me dice, no me parece lo que piensas, no me parece tu postura, no me parece cómo tú manejas tu vida, cómo tú llevas tus creencias, ahí es donde nosotros de una vez activamos esa defensa. Sin embargo, si yo tengo en cuenta que para pelear se necesitan dos y entro en un conflicto, no significa que siempre yo deba estar dispuesto a estar en un conflicto. Entonces tenemos dos términos. Primero, conflicto. Y segundo, confrontación. ¿Qué es la confrontación? Cuando una persona simplemente me dice, yo no pienso igual que tú, pero respeto que tú pienses de esa manera. ¿Qué nos pasa a todos los seres humanos? Como no me muestran ese aceptar lo que yo pienso, ese aceptar como yo soy, pienso que el problema soy yo o pienso que el problema es el otro. Entonces necesito empezar a discutir. Pero si dejamos de lado el conflicto y nos centramos más desde una inteligencia emocional y nos damos cuenta que la confrontación está en todo lo que nosotros vemos, consumimos, está en nuestra vida diaria,
Si yo entiendo que la confrontación es algo real y que no todas las personas deben estar de acuerdo conmigo o yo debo estar de acuerdo con todos, ahí eliminaríamos el conflicto. Pero para que pase eso, tiene que pasar algo grande, tiene que ser un pensamiento común, tiene que ser un pensamiento social. Si iniciamos por unas pocas personas que nos empiecen a educar sobre esta confrontación, desde ese manejo emocional, cuando alguien me rechaza o me dice no, así no es, las cosas cambian. Ya no va a ser desde el conflicto, ya no va a ser desde el me estás rechazando o yo te tengo que rechazar. Ya es más desde el ok, no piensas igual que yo no pienso igual que tú, pero no por eso tenemos que pelear. Bueno, pudimos entender un poco de la diferencia que hay, que es clara entre la confrontación, que es válida que exista, y el conflicto, que también es válido entenderlo, ¿sí? Cómo funciona, cómo se desarrolla y por qué se desarrolla. Pero hay otra cosa que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué crees que pasan los seres humanos, hablando aquí en el contexto colombiano, que cuando se trata de política, muy rápido nos dejamos dividir y empezamos con lo de nosotros contra ellos o ellos contra nosotros? ¿Por qué se podría estar generando eso? Si nosotros nos situamos únicamente en política, que es lo que actualmente ocurre, nos damos cuenta que hay un grave conflicto, porque es un conflicto. Sin embargo, si vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que no solamente es con política, puede ser con cualquier tema que el ser humano siente que es mío. Entonces, cuando algo es mío, yo tengo que defenderlo a como dé lugar. ¿Y de dónde viene eso? Porque, como tú dices, porque siempre estamos en guerra o ellos contra nosotros o nosotros contra ellos. Muchas de las cosas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida lo hacemos por algo cultural. Es decir, lo que tú eres hoy en día lo aprendiste en casa. Fue un aprendizaje social. Desde las novenas de Navidad, desde el sentarnos todos a almorzar en el comedor o en el sofá viendo televisión, desde el se nos muere un ser querido y tenemos que hacer un novenario o no hacemos novenario, todo es cultural. Y en este caso la política también. Es algo aprendido, es algo que va dentro de mis raíces, muy probablemente dentro de mi familia, muy probablemente dentro de mi círculo. Entonces, cuando algo es tan mío, cuando yo siento que eso es mío, es como si yo no le diera la oportunidad a algo más o a alguien más que llegue a tener la razón. Y cuando yo no me permito vivir en un contexto social, teniendo en cuenta que vivo con otros seres humanos que también piensan, también sienten, también están ahí, si yo me adhiero únicamente a lo mío, ahí voy a estar siempre en conflicto. Por ende, hablar de política como de otros temas que suelen ser un poco controversiales, siempre tiene su consecuencia, porque nunca vamos a estar de acuerdo. Tú vas a pensar blanco, yo voy a pensar negro. Y si siempre estamos viendo quién de los dos tiene la razón, si el blanco es lo mejor, si el negro es lo mejor, en vez de pensar, bueno, si tú piensas en blanco está bien, si yo pienso en negro también. Ahí es donde cambian las cosas. Pero el ser humano necesita defender. Es algo instintivo, es algo muy mío. Por ende, yo peleo por esto. Pero lo que no nos fijamos o no nos damos cuenta es hasta qué punto yo puedo llegar con mi idea de no permitirme algo más. Es curioso cómo nosotros hablamos de democracia, pero la practicamos, no mentiras, no la practicamos muy bien. Sabemos que hay una democracia en el papel, pero no actuamos realmente con democracia, porque la democracia implica diferencias, ¿sí? Implica, como decía uno de los candidatos, que me parecía muy interesante, eh, pero pues difícilmente se va a lograr, que es lo de sumar entre distintos. Es muy utópico, sí, porque es muy difícil poder llegar a generar una comunidad o una armonía entre posturas diferentes. Pero hablamos muchas veces de democracia, pero no nos comportamos realmente como personas que quieran practicar la democracia, porque no estamos dispuestos o
no sé si de pronto no tenemos la madurez necesaria para aceptar que vivimos en medio de las diferencias. O sea, es que no hay otra manera de verlo. Vivimos en medio de las diferencias, ¿sí? De los contrastes, de sí, ya estamos rozando también los extremos, pero la gente se deja llevar muy rápido por, por lo visceral, ¿sabes? Por lo que sienten, por lo que alguien les hace sentir. Y justamente hace poco, como tú comentabas, lo de que todo lo que nosotros somos, pensamos, decimos, viene a raíz de una construcción social, cultural, como lo proponía Lev Vygotsky, que fue un teórico que hablaba acerca de la teoría sociocultural o constructivista, donde decía, necesitamos de nuestro entorno para aprender, pero se llega a creer que solamente los niños o el ser humano hasta cierta etapa necesita del entorno para aprender, pero nosotros a lo largo de toda nuestra vida necesitamos a nuestro entorno para aprender. Y siento que terminamos destruyéndonos, ¿sabes? Autodestruyéndonos en medio de una sociedad que se deja sesgar más por sus posturas políticas que por lo que realmente pueden ofrecernos, ¿sí? No les importa ya destruir lazos familiares, vínculos con amigos o incluso de pronto en lugares de trabajo en donde haya medianamente un buen ambiente laboral se comienza a destruir automáticamente solamente por mi posición ante un candidato, ¿sí? Y yo digo, bueno, después de que se den elecciones, después de que se elija un candidato, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El candidato perdedor seguirá asumiendo su derrota, sigue su vida, pero sí o sí tiene una vida mucho más cómoda que la que llevamos la mayoría, ¿sí? En comparación al candidato. ¿Por qué terminar perdiendo amistades? ¿Vale la pena sacrificar las relaciones importantes por nuestras diferencias ideológicas? ¿Podemos defender nuestras ideas sin deshumanizar al otro? O sea, ¿tú crees que sería posible llegar a eso? Y si fuese posible, ¿qué tendría que pasar para que fuera posible? Claro, yo pienso que es posible y ojalá que se pueda dar en algún momento. ¿Qué tendría que pasar? Tendríamos que cambiar el chip, todos, como sociedad. Realmente lograr un cambio inicia por una persona, pero es imposible que una sola persona haga todo el trabajo. Se necesita de esa construcción colectiva, un pensamiento social mucho más racional y menos emocional. Tener en cuenta que hay confrontación, pero, así como tú lo dices, es un mundo lleno de diferencias, somos interculturales. Y si iniciamos entendiendo esto, si iniciamos desde esos conceptos básicos, desde el yo no me debo aprender a tomar todo personal en la vida, sino más desde el flujo de las cosas, cómo van, cómo suceden, las dinámicas sociales también, entender las personalidades, las identidades, las culturas, las creencias. Ahí generaríamos un cambio. Pero si seguimos muy arraigados a mi idea, en donde yo soy autoritario con lo mío, donde hablamos de democracia, pero efectivamente no hay democracia, o hay democracia, pero debajo de eso no estamos tranquilos. Sentimos que dar nuestra opinión sí puede llegar a ser perjudicial. Entonces, ahí estamos contradiciendo muchas cosas y no estamos generando un cambio. Sí se puede dar, pero tiene que ser una construcción social, tiene que ser un reconocer y ser más conscientes de la vida, de lo que es el convivir con el otro, respetar, el respeto, que es algo que realmente hoy en día se pierde. Es completamente cierto, Dani. Eso es muy real. No voy a mostrarme aquí como un tipo ejemplar, porque evidentemente en algún momento de la vida me dejé llevar mucho por la emocionalidad, ¿sí? Por lo que me produce el ver que alguien no pueda entender lo que yo estoy entendiendo o que no lo perciba como yo lo percibo. O sea, parte de, primero, reconocer que he sido parte de eso, ¿sí? Pero parte también de la idea de, considero yo, de tener la humildad y entender que en el mundo existen muchas verdades, ¿sí? Porque la verdad es subjetiva y todo se ajusta de acuerdo a cómo a mí me criaron, cómo a mí me formaron. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con que muchas personas critican
que entre hinchas de clubes deportivos en Colombia, los de fútbol generalmente, se quiten la vida y la justificación de ellos siempre es que es por la camiseta porque tenemos diferencias, ¿sí? Porque él no sigue el equipo que yo sigo. Eso lo criticamos todo el tiempo cuando vemos las noticias respecto a esos temas. ¿Cómo es posible que se estén quitando la vida por una camiseta? ¿Acaso el club les va a pagar por eso? Y ahorita está pasando lo mismo, ¿sabes? En donde no hay una camiseta, obviamente, pero sí hay unos colores simbólicos que nos están llevando a creer que solo somos eso, ¿sabes? Como que nos están reduciendo a las posturas políticas o me están reduciendo a el candidato al que yo estoy apoyando. Que yo soy más que eso. Ustedes son más que eso, ¿sabes? Como para permitir que nos simplifiquemos de esa manera, ¿sí? Entonces, no sé si quieras decir algo más para concluir este tema o sí me gustaría que tú como psicóloga dieras algunas recomendaciones, tal vez muchos no las sigan, otros tal vez las quieran poner en práctica, pero recomendaciones con respecto a qué. Este tipo de discusiones nos llevan a vivir en constante estrés, generar mucha ansiedad, ira constante, relaciones que se deterioran y una fatiga emocional que nosotros quizás no percibimos, pero ahí está. Y a veces sí la percibimos, pero no sabemos de dónde proviene. Entonces, ¿qué podríamos hacer si de verdad algunos quisiéramos no seguir experimentando estos síntomas? Bueno, se pueden hacer varias cosas, principalmente, que es lo más sano en este caso, y es no tomarnos las cosas de forma personal. Es decir, es algo que nos compete a todos, es algo que lo debemos hacer porque es nuestro derecho, es la democracia, pero no lo tomemos siempre desde un lado personal. No es una competencia, no es una guerra, debe ser un bien común. Y si estamos experimentando estrés, ansiedad o ya es complejo hablar de este tema con las personas de nuestro entorno por miedo a desatar una discusión, por miedo al rechazo, por ideas que cada persona tiene, es muy sano que se pueda no tanto evitar, pero sí analizar de qué forma voy a hablar respecto a este tema. Recordemos que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entender que probablemente si yo estoy dispuesto a hablar de ese tema y ya me está generando estrés o me está generando ansiedad, voy a escuchar cosas que tal vez no me van a gustar. Yo debo tener límites emocionales en la vida, no solamente con esta situación, este tema, sino en general. Si yo tengo límites emocionales, no me tomo las cosas personal, logro entender mis emociones, logro entender la ira, la tristeza, logro entender el estrés, estados anímicos como ansiedad que me pueden generar choques con este tema, ahí es donde yo debo colocar un límite emocional. Es como tener una burbuja interna en donde yo mismo analizo qué situaciones, qué comentarios, qué temas voy a dejar entrar a mi mente, hasta qué punto yo me vuelvo consumidor. Si yo sé que ya me está agobiando, entro a redes sociales y veo todo en relación a este tema y me estoy agobiando, también puedo colocar un límite físico. No consumo redes sociales por lo menos por esta semana, que es el tema donde tiene más auge. Miro otro tipo de contenido, hago otro tipo de actividades, me permito conectar con cosas que me hacen bien y no precisamente necesito entrar en esto que está pasando hoy en día si no me siento cómodo de estar en un lado o en el otro, pertenecer a un partido, pertenecer a una idea específica si no me siento cómodo. Cada persona es libre, cada persona tiene sus propios derechos y está bien defenderlos. Sin embargo, ¿hasta qué punto? Sin pasar por encima del otro y sin pasar por encima de mí mismo. Ahí es donde yo propicio seguridad, paz mental en medio de este proceso de elecciones. Bueno, Dani, nuevamente gracias. Gracias por tu conocimiento, por tratar de instruirnos, por tratar de darnos
algunos tips, algunas cosas que nos puedan servir para salir un poco de este bucle en el que nos hemos sumergido a lo largo de estos meses aquí en Colombia. Y ustedes, a los que se hayan quedado hasta el final, recuerden que salvar el país o contribuir al país no es únicamente votar, eso es parte de, pero recuerden que ustedes también aportan con lo que hacen a su comunidad, en donde ustedes se desenvuelvan, en su lugar de trabajo, el tipo de personas que son, el tipo de empatía que demuestran al tratar a otros seres humanos. Sigo diciendo que parece utópico todo lo que decimos, pero es porque a lo largo de nuestra historia hemos perdido esos comportamientos que antes eran normales. Pero ahora cuando uno habla de esto parece una locura, ¿sí? Parece que solamente va a ocurrir en guiones de películas de Disney, ¿sabes? Entonces recuérdenlo, no se salva el país únicamente votando, también desde el actuar individual, ¿sí? Procurando el bien común, procurando que lo que ustedes quieren hacer por el lugar, la región, el barrio o todo aquello donde ustedes se relacionen con más personas es pensando en ayudar. Con eso los podemos dejar. Gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.